Repartido también. ¿Qué voy a decir? Los ánimos. Y ya, bueno, y se lanzó a escribir, no es ficción, sino es... No ficción. No ficción, novela de no ficción. Novela de no ficción. Porque hay cosas que intentaste. ¿No? Ojalá hubiera sido mejor que fuera ficción. Okay. Bueno, entonces, El linaje escondido, que publicó Beatriz Viterbo, una muy interesante editorial de Rosario. Y bueno, María de Mascheroni va a conversar con ella. Voy a decir unas cositas antes. Bueno, por empezar, gracias a Alejandro y Marcelo por abrirme este espacio que todavía no inauguró, va a inaugurar el viernes. El jueves. Ah, el jueves. Nos equivocamos todos. Va a inaugurar el jueves y yo no lo conocía y es un lugar espectacular porque somos amigos hace tantos años y así que es un total placer estar aquí. Todos ustedes, los que han venido, muy emocionante también ver todas estas caras aquí. Y bueno, nos lanzamos entonces acá con María, mi querida amiga, la pobre que conoce muy bien este libro y bueno, ella va a iniciar como una especie de diálogo y una intro con sus palabras y muchísimas gracias María por estar acá. Porque no le gusta hablar en público. Buena declaración. A ver. Sí, no, igual te dije que sí rápido. Eso fue llamativo. Bueno, yo estaba pensando que igual yo estaba súper contenta de estar acompañando la salida de este libro porque la verdad que a mí me parece magnífico el trabajo que hizo Lila. De pensamiento, de esfuerzo, de pensar algo que es difícil de comprender. Y entonces, y además que la lectura del libro es súper... Nada, uno entra y quiere seguir leyendo y eso es también algo, un logro para un tema tan complejo y tan reflexivo como el que ella encaró, me parece magnífico. Estábamos pensando que esta conversación había empezado hace mucho tiempo porque venimos trabajando desde la pandemia, ¿no? 2020 más o menos. Hacíamos vía Zoom lectura de este y del que sigue y del que sigue, tres por lo menos. Y en muchas reuniones que además fue re interesante eso, hacerlo en la pandemia. Era un modo del encuentro con el texto y entre nosotras súper productivo y potente. Y me parece que valoramos mucho ese trabajo con los textos, de intentar de que crezcan y que puedan decir lo que uno supone que quiere decir, porque a veces uno supone que está diciendo algo y el texto aparece que dice otra cosa, entonces estar trabajando eso o viendo si el texto se anticipa y dice algo que no esperábamos y si adherimos a eso que está diciendo, ¿no? Y bueno, eso fue muy interesante. Vamos a centrarnos más en lo reflexivo, ¿no? Del trabajo, pero de todas maneras hay que dar una idea de cuál fue el puntapié, y que cuentes un poco el proyecto general. Bueno, a lo que dijiste solo quería agregar que el trabajo que hacemos es un trabajo de ida y vuelta también con las poetas. Acá hay varias que además leyeron. Este libro, voy a contar el proyecto, pero empezó hace 20 años, digamos. Entonces lleva mucho tiempo trabajándose y
bueno, lo que es muy lindo también es estar leyendo el trabajo de otra gente, de mi amiga María, también, que hace libros, lo quiero decir, hace libros que cuando trabajan temas como espinosos o dolorosos, siempre son de una gran belleza lo que muestran. Entonces yo decía, bueno, el mío no muestra tanta belleza. O sea, y la cuestión es que, como decía, empecé este proyecto en el año 2004, pero en realidad tenemos que pensar que a lo mejor empezó en los años 70, mucho antes, en el año 78 yo diría, cuando yo tenía 22 años y encontré un álbum con postales de propaganda nazi que pertenecía a mi abuela. Después de haber hecho con ella un viaje a Europa en barco, y con la cual mantuve en ese momento como una relación un poco difícil en algún momento, tanto porque yo era de 22 años y estaba como revelándome a un montón de cosas, y ella era muy grande y todo lo que ella creía a lo mejor se le había venido abajo. Entonces era un choque ahí que hay que pensar que surge, digamos, mi interés a lo mejor en escribir este libro en ese momento para dilucidar qué fue lo que pasó allí en ese momento entre nosotras, y bueno, y en el contexto general también de la dictadura, de la Argentina, etc. Pero cuando ella se estaba muriendo, encontré ese álbum de postales y me lo guardé, lo robé, vamos a decir, ¿no? Sí, lo robé de un ropero donde estaba guardado con otros álbumes y papeles de ella, cosas de ella, que también ella era historiadora y escribía, pero también coleccionaba postales, todo lo que ella hacía lo iba guardando y coleccionaba, como una archivista de alguna manera también. Entonces me guardé ese álbum y ahí quedó, no sabía qué hacer con él. Y en trenes pasó muchísimo tiempo, después lo llevé a New York, no sabía qué hacer con ese álbum, ¿viste? Pero mientras tanto mi vida continuaba y hice todo lo que hice en New York, mi carrera, escribí poesía, hice un montón de cosas, hasta que después del 11 de septiembre, con la caída de las torres, y yo vivo muy cerca de las torres, empecé a pensar realmente en el álbum, la relación a partir de la vivencia de esa violencia terrible y de 3.000 personas muertas en un lapso de 1 hora a 8 cuadras de mi casa. Empecé a pensar de nuevo en el álbum, por el olor, por varios motivos, por estos motivos que estoy diciendo, y ahí empecé a pensar, porque yo trabajo en poesía, que lo que yo quería hacer era un libro de poesía que describiera las postales, cosa que me parecía imposible porque no me podía enfrentar a las imágenes y no podía escribir absolutamente nada a partir de eso. Entonces lo que hice fue empezar a escribir un diario, y ese diario duró, digamos, más o menos 4 años la escritura del diario, hasta que finalmente, cuando terminé de escribir los diarios, pude escribir los poemas, que van a ser el último libro de la serie esta de 2 de diarios y 1 de poesía. Bueno, esa es la historia. Yo te preguntaba qué
qué me pasó durante todos esos... ¿Se escucha? Sí. 26 años desde que robaste el álbum hasta que empezaste a escribir sobre el tema, ¿no? ¿Y ¿Qué me pasó? ¿Dónde estabas? Bueno, lo que pasa es que estaba el álbum ahí como latente, digamos, ¿no? Un detonante fue un poco Uki Goñi, también, que escribió un libro sobre los nazis en la Argentina, como la venida de los nazis a la Argentina, y yo no me acuerdo bien en qué momento lo publicó, pero ahí yo creo que se lo mostré a Uki en un viaje que él hizo a New York, y bueno, no sé, como que se fue germinando. Lo tenía presente, pero sobre todo que ese libro, como que hablar con Uki también me generó como, no sé, a lo mejor la curiosidad de entrar, digamos, no es la curiosidad, la perturbación de querer entrar en ese tema. Y mientras tanto, yo creo que lo que hice durante todos esos años fue porque cuando tenía, en los años 70, digamos, yo me sentía que no podía hacer nada con mi vida, que no sabía, me sentía una inútil, total, absoluta inútil, que todo lo que escribiera era una porquería, me sentía aislada. A los 18 me había hecho un aborto que me partió en medio, digamos, la cabeza. Entonces pasé muchos años de desorientación hasta que logré toda una reconstrucción, digamos, emocional, intelectual. Logré, como dice el libro, ser alguien con esa sensación que tenía de no poder hacer absolutamente nada. Estudié, me formé, escribí poesía, me casé, tuve un hijo, bueno, pasó la vida. Pasó la vida hasta que realmente esas 3.000 personas que se murieron a 8 cuadras de mi casa también me generó como un dolor profundísimo, miedo a las consecuencias de ese tipo de violencia y a las reacciones que provoca por parte también en ese momento de Bush y del gobierno de Bush. Y bueno, y ahí fue como que surgió esta necesidad, porque fue una necesidad de enfrentar, digamos, no solamente el álbum de mi abuela, sino toda la época que para mí había sido traumática de vivir en la Argentina en los 70 también. Vos empezaste a escribir los diarios en 2004, 2008, ¿no? Sí. Y cuando escribías los diarios, ¿ya estabas pensando en un proyecto de escritura o los empezaste a escribir para pensarte o para tratar de comprender algo respecto del álbum? Esta es una de las cosas que quería saber. Y también la decisión, junto acá un par de cosas, para que después vos, si en el álbum vos escribías en segunda persona, porque el libro está escrito en segunda persona y eso tiene mucha importancia, y si los diarios estaban escritos ya en segunda persona, fue una decisión posterior, y por qué tomaste esa decisión. Bueno, un poquito como dije antes, lo que pasó fue que yo quería escribir los poemas exfrácticos porque había escrito un libro, estaba casada con Rafael Bueno, que era artista, vamos a decir, que muchos de acá lo conocen. Entonces entré en el mundo del arte, mi hermana es artista, mi cuñado es artista, era artista, bueno. Entonces entré en el mundo del arte y me empezaron a interesar mucho las imágenes y entonces empecé un poquito a escribir algunas cosas sobre pinturas,
en un libro, Guardianes del Secreto, sobre el sentido de la vista, y sobre la visión, digamos, y termina ese libro con descripciones de cuadros. Fue la primera vez que hice eso, y eso me gustó mucho. En New York, ir a los museos, mirar atentamente un cuadro y escribir sobre eso, ¿no? No en el contexto de un libro, pero como proyecto, ir, mirar y escribir. Y entonces eso fue lo que me pasó cuando pensé, ¿qué voy a hacer con este álbum? Yo cuando encontré ese álbum, le contaba a María, había pensado que iba a escribir cuando tenía 20 años una novela que se llamaba Mi abuela y sus hijos. Mi abuela era súper dominante también, tenía como mucho control, ¿no? Como no soy novelista, eso no va a pasar ni pasó. Así que bueno, entonces empecé a pensar cómo enfrentarme a la cara de Hitler. ¿Cómo hacer para mirar esa cara y poder escribir algo? Me parecía imposible, me daba un pánico, me daba terror mirar esa cara y no lo podía hacer, de ninguna manera podía entrar y mirar esas imágenes, pensar que esas imágenes pertenecían también a mi abuela, que eran parte de lo que heredamos, digamos, de la familia, y me daba mucho miedo. Eso es lo que me pasaba, me daba un miedo tremendo. Entonces empecé con los diarios. Obviamente los diarios eran en primera persona. Todos los diarios, bueno, yo escribo siempre diarios, pero el diario se enfocó en esta cuestión, en esta perturbación terrible, que me afectó en muchos otros sentidos también, no solamente en la escritura. Y empecé a escribir estos diarios y después tenía tanto material, había escrito tanto, era como una catarata que no podía parar de escribir, que yo digo, ¿qué hago con todo esto? Mis libros de poesía son así, no sabía... 74, una cosa así, como 74, no son tan gruesos, son los cuadernos Gloria, ¿no? Pero igual, al principio eran unos de 100 páginas, escribí como una bestia, no sé, era como que no podía parar de escribir. Y entonces, bueno, el tema era... no, con la segunda persona. El tema fue que... iba a decir otra cosa, que con todo ese material era imposible de corregir para mí. Yo lo empecé a pasar en la computadora, era como imposible que yo tuviera la capacidad de entender lo que había hecho. Además había miles de otras cosas también. Entonces, pobre, creo que he torturado a muchas amigas a lo largo de los 20 años, que digo, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con todo este material? No sé qué hacer con todo esto. Y entonces, Silvia Moloy, por ejemplo, que fue una persona que me apoyó muchísimo con este proyecto, yo le iba mostrando, ¿viste? Y bueno, y todo el mundo me decía, bueno, tenés que corregir, tenés que editar, no podés tener todo esto junto. Y bueno, llegó un punto que entendí, o que me di cuenta, o que lo empecé a pasar en segunda persona. Y en el momento que lo pasé a segunda persona, este libro, porque el segundo no va a estar en segunda, empecé a corregirlo de una manera mágica, y me daba cuenta de todo lo que se tenía que ir, no todo, porque quedaron algunos remanentes, pero casi todo lo que se tenía que ir se fue como un milagro casi. Y ahí fue cuando Silvia me dijo, encontraste la voz, y yo dije, ay, qué suerte. Yo ya me sentía cómoda con lo que estaba haciendo y que podía manejar el material. Y eso fue muy importante. Con la segunda persona, ¿cómo lo ves vos ahora que lo estás haciendo de vuelta, creo, ¿no? Y yo pensaba el efecto que produce en el lector la segunda persona, porque es como que
y vos tal cosa, que yo, y es como que te hablaras a vos misma todo el tiempo y empezás a pensar las cosas que dice Lila, ¿no? Pero para una misma. Y también lo ligaba ahora a otra de las decisiones que tomaste, que fue esto que vos decís que ibas a ser totalmente honesta. ¿Y qué vínculo tiene esto con esta segunda persona que tal vez favorece o, no sé, me preguntaba recién si favoreció esa posibilidad de propósito que tenías? Sí, lo de la honestidad, obviamente que era antes, ¿no? Era antes, cuando el texto estaba en la primera persona. Yo decía, yo en este texto no quiero esconder nada, ¿no? El libro que yo nombré antes, Guardianes del Secreto, justamente es un libro sobre el sentido de la vista, pero para mí como la poesía es decir, o sea, aterciopelar el trauma, digamos, o la perturbación y transformarlo en otra cosa, ¿no? Como hacer una textura lisa y una textura más, no sé si tiene que ver con la belleza, pero leía Mistral y para ella, por ejemplo, la canción de cuna es algo que apacigua, digamos, y que ella escribe casi muchas canciones de cuna también porque la apaciguan a ella misma. Para mí la poesía me produce un efecto apaciguador. Este libro no me apaciguaba nada, era todo lo contrario, no me pasaba esto con este. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Yo de repente pensé que por ahí la segunda persona te ayudaba a esta honestidad, pero pensando ya en publicar, porque no es lo mismo cuando comenzaste los diarios a cuando decidís que esto tenga una recepción de otras personas, digamos, todo este material. Sí. Yo cuando escribía los diarios no estaba pensando en publicarlos, estaba pensando que yo lo que iba a hacer era el libro sobre los poemas sobre las postales. Pero de cualquier manera, yo creo que en un punto me di cuenta que para mí tenía tanto, cuando finalmente logré los poemas sobre las postales, el libro, los diarios pasaron a ser más importantes que los poemas. El proceso que se había vivido dentro de los diarios era mucho más fuerte y los poemas casi hasta me parecían tontos en relación, no son tontos, porque ahora después, digamos, casi no los corregí, los escribí todos de un tirón, los poemas, pero me parecía como que no estaban diciendo toda la perturbación y el proceso por el cual yo había pasado, porque yo voy yendo y viniendo con el formato del diario, no solamente, digamos, en la historia familiar, un poco mi punto de vista, porque están todas mis hermanas acá, no es el punto de vista de mis hermanas. Por ejemplo, todas mis hermanas son mi hermana, no hay, o sea, ahí empieza como una ficción. No, puede ser cualquiera, Okay. pero es mi hermana, Okay. ¿no? O mis tíos son mi tío, mi tía, no hay nombres en ese sentido, ¿no? Ahí me di cuenta que había uno, hoy cuando lo terminé de leer de nuevo y dije, bueno, se escapó. Pero sí, entonces yo lo que quería cuando lo estaba escribiendo, yo decía, yo voy a decir realmente todo lo que yo quiero, todo completo, no voy a, no me voy a, sí, son cuestiones así bastante complicadas en algunos momentos, no solamente por la familia, sino cuestiones políticas, de clase social, la cuestión de la violencia, el aborto, o sea, de dónde vengo yo, es muy importante y eso fue algo que se puso también mucho en tela de juicio en el libro, de cómo compatibilizar el lugar de pertenencia con los cuestionamientos que uno tiene de ese lugar también, al lugar
de la época de los años 70, donde yo me sentía una inútil para todo, y bueno, y también el presente, ¿no? Porque vivo en New York, y eso yo creo que me dio la posibilidad de plantearme la idea de esa honestidad. Yo no sé, honestidad, ya sabemos que cualquier libro es una ficción en última instancia, inclusive la poesía, pero acá hay bastante, o sea, está la transformación que se hace con el lenguaje, ¿no? Para que sea realmente efectivo. Yo ya venía con mucha experiencia de la poesía en la escritura y en la escritura del diario, y el hecho de estar en New York y de viajar, de ir y venir, ese ir y venir para mí fue muy importante, porque yo acá averiguaba cosas, investigaba cosas de la familia, después iba a New York, leía, veía películas, reflexionaba, venía acá y preguntaba a gente de la familia. Para que te interrumpa, porque vos estás hablando ya de la investigación que hiciste, ¿no? Vos le diste importancia a ese aspecto de que esto fuera una investigación. Sí. Y bueno, pensar qué es lo que estabas investigando, por ahí pensar que trasciende lo que encontraste o lo familiar, me parece, por un lado, y otro que también hablaste de algo de, digamos, lo perturbador de lo que abordás y lo controversial de los temas que estás trabajando, y cómo esto, qué temores te traía esto respecto de la recepción de lo que ibas a publicar. Sí. Dos temas. Entonces, el tema de la investigación, yo ya había escrito una tesis, no me interesaba seguir por el camino de la academia, porque quería dedicarme más al tema de la poesía. Entonces ya, o sea, me la paso leyendo, me la pasaba leyendo libros, pero todo en esos 4 años se concentró en una lectura de muchos textos y películas, digamos, que fui viendo, y yo no tenía una idea clara cuál era, no había una tesis, no había como que yo digo, sino a mí lo que me interesaba era el proceso, y cada cosa que leía, ¿no? Es una lectura así muy impresionista, digamos, de los textos, el efecto que me produce la lectura de determinados textos junto con cómo eso, digamos, de alguna manera explica o tiene que ver con el proceso que yo también estoy viviendo. Entonces a lo mejor leo una novela y hay un párrafo nada más sobre eso. O películas que también, pero estuve como muy obsesionada con eso. Bueno, y un detalle que no dije, que es muy importante, el proceso de investigación fue doble. Por un lado, investigar todas estas cuestiones a partir del álbum, pero no solo del álbum, sino de los... cuando empiezo en el año 2004 a pensar en esto y a preguntar en mi familia, un primo mío me dice, bueno, fíjate que en la biblioteca del campo hay algunos libros en donde tu abuela puso una esvástica con un lápiz. Entonces ahí fue... Creo que eso fue como el detonante también de la investigación y del proceso, porque durante 4 años estuve venía acá, iba a Monte, al campo, que es la casa que tenemos nosotras con mi familia, con mis hermanas y mamá, y entonces iba a la biblioteca de mi abuela, que son 4 en el living de la casa, iba sacando las cubiertas de los libros, a ver hasta qué año había puesto la esvástica en los libros y en cuáles libros la había puesto, que no eran todos. Y entonces cada año era una biblioteca, después la otra. Es un trabajo que, hablando del miedo, que nombrabas vos, que me daba mucho miedo hacerlo también. Era como que de repente se había insertado lo siniestro dentro de mi propia casa. Eso era lo que pasaba, que lo más
terrible se había insertado en la casa, en la casa tanto que nosotros queremos muchísimo porque es nuestra infancia, es una familia muy grande, numerosa, digamos, todos íbamos a ese lugar y es como el lugar a donde yo quería ir cuando venía de New York, básicamente. Entonces de repente ahí entró y se atravesaron esas esvásticas y eso fue también, yo creo que fue más fundamental que el álbum, porque el álbum, aterrorizante ver las imágenes, pero peor para mí era como saber que con un lápiz ella había puesto la esvástica ahí en los libros. Entonces esa marca que estaba ahí cambiaba de alguna manera todo, mi relación con ese lugar y me dio que pensar, digamos, por supuesto, en el autoritarismo que genera este tipo de ideologías, digamos, que son nefastas y mortales, ¿no? Entonces, casi como que no hay vocabulario para hablar de eso, porque todo lo que uno va a decir parece un cliché, ¿no? Igual hablabas también del temor a la recepción. El temor a la recepción del libro publicado, ¿no? Que iba a pasar con esto escrito cuando se leyera. También ahí hay cosas. Sí. Eran distintos temores, digamos, distintos miedos. Eran un montón de miedos. ¿Qué vamos a decir? Fue una época muy, muy fuerte, digamos, muy conflictiva. Sí, también, o sea, no solamente el temor de mi familia, sino de decir, bueno, yo vengo de este lugar, vengo de esta clase social, yo pertenezco, vengo de este lugar que no es un lugar a donde yo creo que por vivir en New York, digamos, es como que se oblitera, digamos, no importa. Si vos vivís allá, quién sos, vos hacés lo que haces tu vida, y después llegás acá y inmediatamente, páfate, ya te marcan, ¿viste? Te marcan en un determinado lugar, y entonces, ¿cómo? No hay huida. No hay huida, no hay huida, acá no hay huida. Entonces, es así. Entonces, voy a dar un ejemplo estúpido, pero hice una presentación con Martín Reina una vez en Proa, que Adrián andaba por acá, y bueno, era un libro de las acuarelas de Martín con poemas que yo había escrito sobre ese libro. Entonces apareció en La Nación una pequeña notita que decía, se presentó el libro, el artista Martín Reina y la poeta Lila Semboray, vestida toda de negro, ¿no? Y viste, no sé, estaba describiendo la ropa y que estaba mamá sentada entre el público. Entonces, digo, qué horrible, ¿no? ¿Yo qué hice? No hice nada. No hice nada. Para esta persona, yo no hice nada en mi vida. Se borró todo lo que yo hice, que para mí es fundamental. Así que yo digo, no, yo quiero decir de dónde yo soy, de dónde vengo, qué es lo que yo hago. Vengo de este lado que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y vengo y he desarrollado otras cosas en mi propia vida y mis propias reflexiones con respecto a eso, porque eso es algo que hay mucha ambigüedad, digamos, ¿no? En lo que, no sé si eso me lo habías preguntado, ¿no? Pero en el libro hay mucho cuestionamiento, está lleno de preguntas. Se presentificó Urtita.
Los tiros son... Es la represión. Bueno, al temblar. La represión, miedo. ¡Qué miedo! Yo me acordaba que vos me habías dicho de alguna lectura que no sé cuál, pero alguna de las lecturas que recibiste de los textos antes de publicar, justamente por esto, que te preguntaba, bueno, pero ¿de qué lado estás entonces? ¿No? Una cosa así como si hubiera que encasillarte en un lugar para, no sé, de algún modo se eludían todas las contradicciones que estabas poniendo en juego, todas las preguntas, las dificultades de pensar las cosas como blanco y negro solamente, ¿no? Y eso en relación a lo que decías, me parece. Sí, eso pasó, o sea, yo a lo largo de todos estos años le di a leer esto a muchísima gente, entre ellas lo leyó también Alicia Cosamé, que vive en Estados Unidos. Alicia Cosamé es una narradora y poeta buenísima, presa política, que la conocí hace muy poco, durante la pandemia, en algo que participamos juntas, y bueno, nos pusimos a charlar, y yo le digo, Alicia, ¿querés leer? ¿Me leerías mi libro? Son 3, eran como 4 tomos. Bueno, y entonces hablé muchísimo con Alicia, y ella me planteaba, bueno, si vos querés cruzar una baldosa, ¿vas a estar de este lado o de este lado? ¿No? Y ella también es súper ambigua, las cosas que ella escribe. Sí. Yo le digo, Alicia, no sé qué decirte con esa... o sea, el libro lo que está haciendo es plantear, todo el tiempo está planteando interrogantes sobre la definición de un espacio específico. Entonces, podés estar de acuerdo con unas cosas y no con otras. Entonces, eso es lo que yo estoy buscando, como no lo que yo estaba, en ese sentido estaba la cuestión de la honestidad, de ser honesta con esa ambigüedad que se me presentaba todo el tiempo, de decir, bueno, no me estoy preguntando es esto o aquello, sino qué está pasando más o menos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con esto que me estoy planteando? No sé bien si lo estoy diciendo. No es fácil decir lo que hiciste igual, porque además trabajar sobre el tema de lo que surge a través del disparador familiar, pero después empezás a pensar otras cosas, otras barbaries, otras dificultades, no solo del nazismo. Entonces es unos libros que tienen una reflexión súper amplia y de cosas muy complejas. Me parece que es difícil decir, ¿no? Realmente. No, y después entonces lo que hice en el libro, al final hay una lista de los libros que están con la esvástica, y después hice una contralista, de eso viene de la tesis, una contralista de toda la bibliografía que yo leí y de las películas que vi. Entonces están la lista y la contralista en este libro, y me parecía importante poner las dos cosas y que todo ese material estuviera presente, porque yo creo que en un momento diga, bueno, que el que quiera saber que sepa, o, ¿no? que sea algo así, no, que el que quiera enterarse que se entere, partiendo de una ingenuidad como la que yo tenía, digamos. Estoy hablando a lo mejor, yo no sé, eso no sé si no es una ficción tampoco, ¿no? Eso de decirlo de la... Yo entendí, a partir de esto, entendí muchísimo todas las cuestiones también de la dictadura, ¿no? A partir de este texto me retrotrajo, digamos, a la época de la dictadura y lo que vivimos en ese momento, y cómo me afectó a mí viniendo del lado que venía, y cómo afectó a un montón de gente, o sea, a todo lo horrible que pasó. Había, que después creo que está en la segunda parte, pero estaba, no sé, coincidían los números 3.000, 30.000, 6 millones, ¿no? Todo múltiplo de 3, era como algo que aparecía permanentemente dentro de mi cabeza, y tratando de entender
¿cómo puede ser que ese tipo de cosas pasen? ¿No? ¿Cómo puede ser Creo que ¿Cómo haces pasan algo así? que nos involucra a Vení, todos vení. en esa lectura? Realmente estamos... se siente una perturbación que no me parece que uno pueda remitir solamente al control de una anécdota familiar. Realmente uno se siente realmente involucrado en la lectura y eso me parece magnífico lo que hiciste. Lo último que